Si quieres ser saludado en un próximo video, escribe en los comentarios salúdame letra por letra sin ser interrumpido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Denle like al video y comenten, que eso me ayuda mucho y a ustedes no les cuesta nada. A la medianoche exacta, los relojes del mundo dejaron de avanzar por un segundo. Los hechiceros de alto nivel lo sintieron como un parpadeo eterno. Los dragones más antiguos alzaron la vista. Los ángeles sintieron que algo retrocedía. Y los demonios dejaron de hablar, aunque no supieran por qué. No era una amenaza directa. Era un eco. Una vibración que no venía del pasado, ni del presente. Algo más profundo. Goku se encontraba en la cima del monte Nenshin, meditando. Luxberry descansaba clavada en la roca frente a él. No brillaba. No vibraba. Solo estaba quieta. Pero Goku no necesitaba verla. Sabía que pronto volvería a cortar. Fue Koneko quien rompió el silencio al aparecer a su lado, caminando sin prisa. Rias dice que hay movimientos en el plano cruzado, informó, con voz baja. Lo sé, respondió él. Está despertando. ¿Qué cosa? Aquello que nunca nació. Ajuka, desde su laboratorio en el inframundo, analizaba las distorsiones de energía que habían comenzado a formar un patrón geométrico. Un círculo tan grande como un continente, pero solo visible para quienes sabían qué buscar. No es una invocación, dijo mientras ajustaba los escáneres. Es una creación espontánea. Azazel, observando desde una pantalla flotante, cruzó los brazos. ¿Y quién puede crear algo que no tiene origen? Ajuka se giró hacia él. Alguien que no existe, pero quiere tener. En el cielo, Michael se reunió con Gabriel y una docena de ángeles principales. Los sellos de protección en los pasajes sagrados se estaban debilitando, pero no por ataque. Era como si su propósito comenzara a diluirse. Las barreras resisten porque aún creemos en ellas, dijo Gabriel. Pero si algo logra existir sin ser recordado ni nombrado y puede caminar libre, concluyó Michael. Y solo hay uno que puede enfrentarlo. En el campo neutral del cruce entre los tres grandes reinos, el cielo se partió en una línea fina, casi imperceptible. No era una grieta común. No tenía energía. No tenía aura. Era como si el tejido mismo del mundo se despegara con cuidado, como un papel viejo arrancado con precisión. De ese corte emergió una figura. No tenía rasgos definidos. Su cuerpo era translúcido, cambiando de forma a cada paso. A veces parecía un niño, otras veces un anciano. A veces, tenía los ojos de Goku. Otras, los de alguien que nadie recordaba. Los sensores de Ajuka explotaron al intentar medirlo. Rias lo sintió desde su habitación. Bali cayó de rodillas sin razón. Y Luxberry, aún clavada en la roca, tembló. Goku abrió los ojos. Ya llegó. Koneko lo miró con firmeza. ¿Vas a enfrentarlo solo? No hay otra forma. Lo que está por salir no tiene enemigos. Solo necesita una respuesta. ¿Y tú la tienes? No. Pero estoy dispuesto a buscarla. El encuentro se dio al borde del río de las voces, un lugar donde antiguamente se sellaban pensamientos peligrosos. Un terreno neutral. Sagrado. Silencioso. Goku llegó caminando. Sin aura. Sin espada. La figura ya lo esperaba. Su cuerpo ahora parecía un reflejo distorsionado de él mismo, pero sin rasgos definidos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Goku. No tengo nombre, respondió con una voz que era todas las voces. Entonces no eres un ser. Eres una decisión no tomada. Exactamente. La figura dio un paso. Soy todo lo que pudo haber nacido si tú no hubieras dudado. Si tú no hubieras perdonado. Si hubieras destruido en vez de contener. Si hubieras reinado en vez de cargar. Goku dio un paso más. Eres una posibilidad, y aún así, estás aquí.
Porque me diste espacio. Al negarte, me creaste. La figura alzó la mano. El cielo se partió en 4 colores. No fuego. No hielo. No luz. No sombra. Todo a la vez. Entonces pelea. No para vencerme. Sino para demostrar que aún crees en lo que elegiste ser. La batalla fue silenciosa al principio. Ningún grito. Ningún estallido. El primer choque fue con un movimiento de manos. Goku desvió un golpe con la palma, giró sobre sí mismo, y empujó hacia atrás. La figura cambió de forma, respondió con una ráfaga de ataques que replicaban los estilos de pelea de todos los enemigos que Goku enfrentó. Cell, Freezer, Jiren, Moro, incluso el reflejo que surgió de su duelo con el Recolector. Cada movimiento era un recuerdo convertido en ataque. Goku no respondía con violencia. Usaba técnica. Precisión. Movimiento. Pero la figura aprendía. Con cada segundo, se volvía más precisa. Más rápida. Y finalmente, lo golpeó. Goku cayó al suelo, rodando entre tierra y piedra. Se levantó. Sacó la espada. Luxberry brilló por primera vez sin contacto. La hoja resonó como una campana. La figura retrocedió. ¿Vas a matarme? No. Pero voy a hacerte entender que no todas las posibilidades deben materializarse. Saltó. La espada cortó el aire con una vibración que alteró el espacio. El golpe no destruyó. Separó la ilusión de la realidad. La figura comenzó a fragmentarse. Cada parte revelaba un yo alterno. Un Goku tirano. Un Goku rendido. Un Goku loco. Un Goku Dios sin alma. Todos gritaron a la vez. No eres mejor que nosotros. Goku clavó la espada al suelo. No. Pero soy el que está dispuesto a cargar con todos ustedes sin romperse. Y la tierra se partió. Una ola de energía sin color barrió el campo. Las posibilidades fueron arrastradas, no destruidas. Encerradas. La figura original quedó sola, arrodillada. Entonces, ¿si me negarás? Goku se acercó. Tocó su hombro. No. Pero no vas a vivir por mí. Vas a descansar. Y con una última exhalación, la figura se deshizo como ceniza suave. Horas después, Goku regresó a Kyo. Caminando. Rías, Akeno, Kiba, Issei, Koneko, Shinobi, Azazel, Ajuka, Gabriel. Todos estaban allí. No preguntaron nada. Goku dejó Luxberry apoyada contra el tronco del árbol de hojas azules. Se sentó junto a Koneko. ¿Qué fue esta vez? Preguntó ella. Un yo, que nunca llegó a nacer. Y por primera vez, Goku sonrió. No por victoria. Por haber elegido seguir el camino y aunque a veces sangrara por dentro. Al este del Valle Sombrío, donde los dragones una vez dejaron cicatrices sobre el mundo, algo se alzaba. No era un castillo. Tampoco una criatura. Era una estructura viva, una torre que crecía con cada pensamiento de dolor y cada susurro sin respuesta. Nadie la había visto construir. Nadie sabía quién la alzaba. Pero todos los planos mágicos marcaban su nacimiento con una sola palabra. Advertencia. Desde su base, se escuchaban voces que no pertenecían a ninguna raza. Voces que gritaban sin boca, que llamaban sin nombre. No eran demonios. No eran ángeles. No eran caídos. Eran presencias que existían entre emociones. Entre fallos. Entre las veces en que alguien gritó por ayuda y no hubo nadie para escuchar. Goku despertó de golpe. Su cuerpo no temblaba. Su ki no fluctuaba. Pero algo dentro de él vibraba como una campana rota. Se encontraba solo en el claro detrás del templo viejo de Kyo. La espada Luxberry descansaba sobre una piedra. El árbol de hojas azules perdía color. No se marchitaba. Se apagaba. Y él lo comprendía. El juicio anterior no cerró la historia. La abrió. Koneko llegó poco después. Caminó hasta él, cargando un termo con té caliente.
Algo más está tomando forma, dijo sin rodeos. Lo sé. Y esta vez, no es una sombra. Es instinto. ¿Instinto? Goku asintió. Lo que queda cuando se quiebra el alma, pero el cuerpo se niega a detenerse. Rias recibió la llamada desde la dimensión neutral. El cuerpo de patrulla que exploraba la zona sucia, el espacio entre realidades donde se entierra energía maldita, no respondía. 6 guerreros experimentados. Sellos de alto nivel. Todos desaparecidos. Ajuka envió drones. Uno regresó. Lo único que grabó fue un fragmento. Un humanoide de piel rugosa, sin ojos, cubierto de símbolos vivos. Moviéndose como si no tuviera control. Sin magia. Sin técnica. Solo velocidad. ¿Qué es eso? Preguntó Shinobi al ver la grabación. Un instinto puro, dijo Gabriel, presente en la reunión. Nacido de emociones sueltas. Ni bueno, ni malo. Solo, acción que se niega a morir. ¿Y puede razonar? Preguntó Azazel. No. Pero puede aprender. Y eso lo hace peligroso. Balí, al fondo, frunció el ceño. Si eso copia, y Goku se le enfrenta. Ajuka lo miró con una gravedad poco común. Entonces podríamos estar a punto de ver al único ser que podría imitar el alma de un Saiyajin y sin alma. Goku cruzó al plano sin nombre esa misma tarde. No pidió permiso. Solo lo hizo. La zona sucia era oscura, pero no por falta de luz. Era densa. El suelo respiraba. Las piedras vibraban como carne. Él caminaba sin transformar su cuerpo. No porque no lo necesitara. Porque entendía que usar demasiado poder aquí podía alimentar lo que ya estaba creciendo. Después de 2 horas, lo encontró. El ser estaba en el centro de una cámara circular. No era una criatura. Era una silueta. Tenía su altura. Su espalda. Su andar. Pero no tenía rostro. Solo movimiento. Se lanzó. El primer choque fue brutal. Goku lo detuvo con una mano. El suelo explotó. La cámara se partió en 3. El cuerpo del instinto puro no se detenía. No hablaba. No dudaba. Era velocidad sin intención. Y por eso era letal. Goku lo golpeó en el pecho con el codo. El impacto generó una onda de sonido que hizo sangrar las orejas de quienes observaban desde monitores a kilómetros. El instinto cayó, pero se levantó en el mismo segundo. Sus músculos se adaptaban. Copiaban. Se volvió más rápido. Lanzó un combo de 5 movimientos que Goku reconoció. Ese fue mi entrenamiento en Yardrat, y lo esquivó con una voltereta. Aterrizó. Respiró. Pero algo estaba mal. El instinto ya no era solo fuerza. Ahora generaba presión. Y al siguiente instante apareció detrás de él. Impacto seco. Goku fue lanzado contra una pared. Tosió. Pero sonrió. Entonces puedes mejorar, y activó su ki. No se transformó. Pero lo dejó fluir. Y volvió a atacar. La pelea duró 47 minutos. No fue técnica. Fue salvaje. Fue como ver 2 animales sagrados cruzando golpes por sobrevivir. Goku sangraba de la frente. Su brazo derecho mostraba quemaduras por fricción. Su pecho tenía marcas negras donde la energía del instinto golpeaba sin piedad. Pero no se rendía. Y en uno de los últimos movimientos, lo entendió. El instinto no tenía odio. Tampoco meta. Era una acumulación de todo lo que alguna vez quiso resistir, y nunca pudo hablar. Así que Goku bajó los puños. Y caminó. El instinto lo embistió. Pero no atacó. Solo lo empujó. Goku no se defendió. Lo dejó hacer. Y cuando el instinto lo tuvo frente a frente, y algo cambió. Su cuerpo tembló. Su energía bajó. Y por primera vez, hizo un gesto que no había hecho nunca. Se arrodilló.
Goku lo miró. ¿No quieres pelear? El instinto no respondió. Pero su energía se contrajo. ¿Quieres ser guiado? Sacó a Luxberries. No para luchar. Para mostrarla. Esta hoja no te cortará. Pero puede darte vida. Clavó la espada en el suelo. Y por segundos que se hicieron eternos, el instinto no se movió. Luego, tocó la empuñadura. Y desapareció. No murió. Se convirtió en un fragmento. Uno que Goku selló en una cápsula sellada con su propia sangre. Volvió a Kuo al amanecer. Cansado. En silencio. El árbol de hojas azules volvió a brillar. Koneko lo esperaba, como siempre. ¿Terminó? No. Pero por hoy descansó. ¿Quién era? Un grito sin palabras. Y por esa noche, ni el cielo ni el suelo temblaron. Solo la espada vibró, como si hubiera comprendido que no todas las peleas eran para vencer. Algunas, eran para sostener. Desde hacía 3 noches, el cielo sobre Kuo no mostraba estrellas. No por nubes, no por contaminación. Simplemente y se habían ido. Rias Gremory lo supo antes que nadie. Akeno dejó de sentir a los espíritus del viento. Kiba tuvo sueños donde no portaba espada, solo preguntas. Koneko sintió la vibración en la tierra, como si algo la observara desde lo profundo. Y Goku lo confirmó cuando dejó de ver su reflejo en el agua. No era un enemigo. Era un ojo. Uno que observaba todo, que no juzgaba, pero tampoco parpadeaba. Que surgía en el momento en que el guerrero ya había sobrevivido al juicio, enfrentado sus instintos y contenido los recuerdos rotos. Era la última prueba antes de romper el límite que aún no entendía. Ajuka Belzebub recibió la alerta cuando los cristales de su torre dejaron de mostrar su propio reflejo. Las imágenes proyectadas no devolvían lo que había frente a ellas. En lugar de eso, mostraban escenas distintas. Goku caminando en mundos donde nunca estuvo. Rias llorando en campos donde nadie la había enterrado. Issei peleando solo, sin sacredgear. Koneko durmiendo y junto a alguien que no existía. ¿Qué estás viendo? Preguntó Azazel al llegar. Una manifestación, dijo Ajuka con voz cortada. No de futuro. Ni pasado. De realidades que quieren existir, y solo necesitan un testigo. ¿Y quién las alimenta? El ojo de Tanzeret. Azazel alzó la cabeza. Eso no existe. No existía, corrigió Ajuka. Hasta que alguien que no debía mirarlo, lo hizo. El ojo apareció flotando sobre el campo neutral. Tenía forma circular, sin pupila. Su centro era blanco, rodeado de marcas en espiral que no paraban de moverse. No emitía energía. No flotaba con ki. No se sostenía por magia. Solo estaba allí, suspendido sobre la nada, mirándolo todo. Balí fue el primero en intentar acercarse. Duró 5 segundos. En ese tiempo, vivió una década completa en una versión alterna donde nunca activó a Albion y murió sin nombre en una guerra ajena. Cuando cayó, no sangraba. Pero su voz no volvió por 2 días. Goku no necesitó que lo llamaran. Luxberries vibró en su espalda. No como advertencia, sino como petición. Y él entendió. No iba a pelear contra un ente. Ni siquiera contra un reflejo. Esta vez, pelearía contra la mirada. Contra lo que esa visión podía despertar. Llegó al lugar del ojo solo. Koneko lo siguió, pero se detuvo a 100 metros. No porque tuviera miedo. Sino porque entendía que lo que iba a pasar no podía tener testigos. El aire estaba inmóvil. Goku se detuvo frente al ojo. ¿Lo observó? Este lo observó de vuelta. En ese instante, algo se rompió. No un sello. No una barrera. Su realidad. Fue absorbido. Despertó en un mundo donde él no era él. Caminaba por una ciudad que no reconocía, vestido como un oficinista, sin energía, sin historia. Nadie lo saludaba. No era guerrero. No era nadie.
Trabajaba. Dormía. Comía. Repetía. Hasta que lo entendió. El ojo no mostraba posibilidades. Las vivía. Una a una. La siguiente fue peor. Era un dios de un mundo sin vida. Un planeta muerto giraba a su alrededor. Él flotaba solo, con un cuerpo perfecto, inmortal y absolutamente sin voz. Sin alma. Nadie lo recordaba. Nadie lo retaba. El siguiente reflejo era una fusión eterna con el recolector. Había ganado. El universo entero le temía. Nadie se atrevía a decir su nombre. Pero cada vez que dormía, su mente gritaba por un yo que ya no existía. Cada salto lo consumía. Cada vida le robaba un pedazo. Cada versión era más vacía. Hasta que llegó al último mundo. Era Kuo. Pero no había magia. Ni demonios. Ni seres caídos. Ni dioses. Solo humanos. Y él, era Goku. No peleaba. Tenía una vida común. Comía ramen con Issei. Entrenaba niños. Sonreía más. Dormía sin pesadillas. Tenía arrugas en los ojos. No era un héroe. Era un hombre. Y por primera vez y dudó. Podría quedarse allí. Nadie lo llamaría. Nadie lo culparía. Pero entonces, vio a Koneko sentada frente al árbol azul, sola. Y supo que eso no era real. Ni correcto. Rompió la ilusión. No con fuerza. Con decisión. Y gritó. Un grito que no era de poder. Era de presencia. Y el ojo y parpadeó. Solo una vez. Y eso fue suficiente. Luxberry se encendió por sí sola. Goku, de pie dentro del campo de visión, la alzó. No apuntó a matar. Cortó el aire. Partió la mirada. Y el ojo se cerró. El mundo volvió. Las estrellas reaparecieron. Las barreras mágicas se reactivaron. Y Goku regresó. Koneko fue la primera en acercarse. Lo encontró de rodillas, respirando con dificultad. Lo ayudó a ponerse de pie. ¿Qué viste? Todo lo que podría ser si me dejara mirar sin actuar. ¿Y qué decidiste? Goku alzó la mirada al cielo. Seguir el único camino donde aún duele y pero vale. Y desde ese día, el ojo no volvió a abrirse. Porque entendió que no se puede dominar a quien ya aprendió a vivir, con los ojos bien abiertos. La calma que siguió al cierre del ojo fue tan extraña como incómoda. Nadie celebraba. Nadie bajaba la guardia. Era una de esas pausas que se sienten pesadas, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Goku lo sabía. No porque tuviera visiones, ni sueños. Lo sabía por instinto. El mismo que lo hizo sobrevivir a los reflejos, resistir el juicio del nexo, enfrentar al instinto puro y cortar la mirada del ojo sin alma. Lo sentía en cada grieta del suelo. En cada hoja que no caía. Y sobre todo, en el árbol de hojas azules que ahora temblaba sin viento. Ajuka Belzebú reunió a los líderes sin emitir convocatoria formal. No por secreto, sino por urgencia. Gabriel, Ángel, Azazel, Kaido, Serafall, Demonio, y un observador del clan de dragones antiguos se sentaron sin protocolo. La torre, dijo Ajuka sin rodeos, la que emergió del valle sombrío y sigue creciendo. No tiene núcleo, murmuró Gabriel, mirando las imágenes flotantes. Pero proyecta sombra. Azazel entrecerró los ojos. Entonces no es una construcción. Es un llamado. ¿A quién? Preguntó Serafall. Ajuka respondió con un gesto que dejó a todos en silencio. Una silueta aparecía sobre la torre. No tenía forma física. Pero sí sonido. Un rugido. Bajo. Grave. Lento. Constante. Un rugido que solo un tipo de ser podía emitir. Eso es un dragón, dijo el representante ancestral. Pero no uno cualquiera. Ajuka asintió. El primero.
En el bosque, Goku entrenaba sin moverse. De pie. Ojos cerrados. Respiración sincronizada con el entorno. La espada Luxberry descansaba cerca, sostenida por ramas que crecían para abrazarla. Koneko, sentada sobre una piedra, lo observaba. El rugido, ¿lo oyes? Goku asintió. Desde el momento en que el ojo parpadeó. Como si al mirar todo, algo, despertó lo que dormía debajo. ¿Qué es? Lo que rugía cuando aún no había lenguaje. Lo que el tiempo enterró, pero no olvidó. La torre finalmente se rompió. No con explosión. Con nacimiento. Una criatura salió de su cima como si trepara desde lo más profundo del mundo. No tenía escamas. Tampoco alas. Su cuerpo era de piedra, fuego apagado y oscuridad viva. Un dragón sin nombre, sin historia, que arrastraba tras de sí cadenas hechas con pedazos de antiguos pactos olvidados. Pero lo más inquietante no era su presencia. Era su silencio. Solo había rugido una vez. Y ahora, avanzaba. No volaba. Caminaba. Con cada paso, los sellos del inframundo se torcían. Con cada movimiento, los recuerdos más antiguos de los dragones reales comenzaban a sangrar. Ese es, el rugido original, murmuró Tiamat desde las cavernas del este. El sonido que hicimos cuando aún no sabíamos si éramos creación o error. Balí intentó interceptarlo. El impacto fue inmediato. Albion gritó dentro de su Sacred Gear. El cuerpo de Balí fue lanzado a kilómetros, su armadura rota, su mente colapsada por un rugido que no fue oído, sino sentido desde el alma. Ajuka dio la orden. No manden a nadie más. Solo uno puede acercarse sin romperse. Y el mensaje fue enviado. Goku apareció en el límite del cráter formado por la caminata de la bestia. Luxberry colgaba sobre su espalda. Su cuerpo no brillaba. No gritaba. Solo caminó. El dragón lo vio. Se detuvo. Y por primera vez, se escuchó una voz que no era sonido. Al fin y otro que no retrocede. Goku no respondió con palabras. Solo colocó la mano sobre el mango de la espada. ¿Por qué ahora? El dragón alzó su cuello. Porque el juicio ha terminado. La mirada fue cerrada. Las posibilidades rechazadas. Solo queda una cosa. Probar si el presente puede soportar el origen. Eres el principio. Soy lo que hicimos antes de elegir qué éramos. Y ahora quiero pelear. La primera embestida partió la tierra. Goku bloqueó con ambos brazos, impulsándose hacia atrás. El cuerpo del dragón no tenía ki. No usaba magia. No tenía forma lógica. Pero su fuerza superaba cualquier criatura que Goku hubiera enfrentado. No porque fuera más fuerte. Sino porque era fuerza pura, sin traducción. Goku respondió con una serie de golpes que no formaban combo. Solo pruebas. Tacto. Precisión. La criatura aprendía. Cada impacto que recibía se convertía en parte de su cuerpo. Goku lo entendió. No puedo vencerte con fuerza. Saltó hacia atrás. Liberó a Luxberry. La espada no brilló. Se oscureció. Una hoja que no cortaba carne, sino sentido. Goku giró, cortó el aire. El rugido del dragón volvió. Pero esta vez, acompañado de palabras. ¿Estás listo? Y lo atacó. No por rabia. Por prueba. La batalla sacudió los planos superiores. Las dimensiones se replegaron. Los dioses menores retrocedieron. Gabriel, Azazel, Ajuka y todos observaron desde lejos, sin intervenir. Los golpes se contaban por miles. El aire ardía. El suelo lloraba. El cielo se fragmentaba. Pero no había muerte en sus ataques. Solo verdad. Goku estaba cansado. Herido. Pero no caído. Y en el último instante, cuando el dragón alzó su cola envuelta en roca ardiente, Goku lo miró de frente.
Clavó la espada en el suelo. No más. El golpe no llegó. El dragón se detuvo. Entonces me enseñaste algo. Goku respiró. ¿Qué? Que no somos errores. Solo rugidos esperando sentido. Y el dragón, se volvió piedra. No murió. Se selló a sí mismo. En la cima del cráter, quedó su cuerpo. Dormido. Esperando quizás y que un día alguien lo entienda mejor. Goku volvió a Kuo caminando. Koneko estaba sentada donde siempre. ¿Fue difícil? Fue necesario. ¿Qué te dijo? Goku miró el cielo. Que hasta el rugido más viejo necesita que alguien lo escuche y sin miedo. Y esa noche, las estrellas regresaron. No por magia. Porque ya no temían mirar. Habían pasado solo 4 días desde que Goku enfrentó al dragón primigenio surgido del rugido que aún no tenía historia. 4 días bastaron para que el equilibrio entre las 3 grandes facciones comenzara a mostrar señales de ruptura. No porque se culpaban entre ellos, ni porque los sellos estuvieran fallando. Era porque las líneas del destino se empezaban a mover solas. Las crónicas sagradas, los registros demoníacos y las ruinas antiguas comenzaron a actualizarse por cuenta propia. Escritos que jamás cambiaron empezaban a llenarse con una palabra nueva. Un nombre. Uno que no existía en ningún idioma. Uno que no podía ser pronunciado sin consecuencias. Uno que Goku ya había escuchado y en sueños. Ajuka examinaba los códices del abismo cuando encontró el primer símbolo. No se parecía a ningún glifo conocido, pero reaccionaba al contacto con energía Saiyajin. Solo había un ser con ese tipo de firma en ese mundo. No es magia, le dijo a Azazel. Ni tampoco ki. Es algo que se escribe a sí mismo cuando lo nombras sin querer. ¿Y qué significa? Ajuka giró la pantalla. Significa. Inicio que no quiere final. En la cima de la torre olvidada del sur, donde tiempo atrás descansaron los huesos de antiguos dioses dragón, una figura encapuchada observaba los valles. No flotaba. No brillaba. Solo permanecía de pie, con el rostro cubierto por una tela marcada con trazos de tinta viva. No hablaba. No caminaba. Solo se hacía presente en cada lugar donde alguien olvidaba por qué peleaba. Y esa noche, había demasiados. Goku entrenaba frente al lago silencioso, acompañado únicamente por Koneko. No hacían preguntas. Pero cuando el reflejo del agua mostró 2 siluetas en lugar de una, Goku supo que era hora. ¿Otra versión? Preguntó ella. No. Esto y es lo que siempre quiso nacer. La ruptura ocurrió al atardecer. La grieta no se abrió en el cielo ni en el suelo. Se partió el tiempo. Por una fracción de segundo, el pasado, presente y futuro de todos se mezclaron. Michael dejó de ver la luz. Azazel recordó un error que nunca cometió. Rias lloró por algo que no había pasado. Y Akenoi sintió que no estaba viva. Solo uno quedó intacto. Goku. Porque ella había atravesado todas las formas del juicio. Y por eso, vio al ser. Una figura delgada, sin peso. No tenía ojos, ni piel, ni poder. Pero su presencia detenía el movimiento de todo a su alrededor. Cada paso suyo hacía olvidar una decisión tomada. Cada palabra borraba la razón de una acción. No era un dios. Era el olvido voluntario. ¿Vienes a pelear? Preguntó Goku, de pie entre los árboles. No. Vengo a completarte. No necesito ser completado. Sí lo necesitas. Porque el que carga con todo y al final también olvida por qué comenzó. Goku no respondió. Sacó la espada Luxberries. La hoja, al contacto con el aire, no brilló. Cantó. Y el ser respondió. No con puños. Con pensamientos que tomaban vida. La pelea fue imposible de entender para quienes la observaban desde lejos. No se usaron técnicas.
Cada ataque era una emoción deformada que golpeaba como un martillo. Cada defensa, una verdad que se negaba a caer. Goku recibía impactos de decisiones que nunca tomó. De caminos que no pisó. De versiones de sí mismo que no quiso ser. Pero no retrocedía. A cada movimiento, su alma se hacía más pesada. La espada temblaba. Con eco, desde lejos, sintió que algo en el aire se quebraba. Está perdiendo lo que lo sostiene y... El ser lo atacó con su golpe final. La negación absoluta. Un pensamiento que buscaba borrar a Goku no físicamente, sino en concepto. Pero entonces Goku recordó. No un nombre. No una técnica. Recordó por qué peleaba. Y gritó. Un rugido limpio, sin rabia. Y Luxberis, por primera vez, se transformó. Ya no era una hoja. Era una lanza. Una extensión de su voluntad. Y con ella perforó la idea. No al ser. A lo que el ser representaba. No peleo para ganar, dijo Goku. Peleo para no olvidar quién soy y incluso cuando nadie más me recuerde. El impacto liberó una onda que devolvió el tiempo a su lugar. El cielo se rearmó. El aire volvió. El olvido voluntario y se partió en fragmentos de viento que fueron absorbidos por la espada. Y en su lugar, quedó solo silencio. Goku volvió al templo. No dijo nada. Se sentó junto al árbol. Rías apareció. ¿Terminó? No. Pero ya no me da miedo el olvido. ¿Por qué? Goku miró el árbol de hojas azules. Porque mientras quede alguien que no baje la mirada y nada muere del todo. Y esa noche, mientras todos dormían, la espada Luxberis permaneció clavada en la tierra. No como arma. Como testigo. Del único guerrero que no luchaba por vencer y sino por no desaparecer dentro de sí mismo. El amanecer no trajo luz. Solo niebla. No era normal. El sol no estaba oculto, sino contenido. El cielo parecía sostenerse por voluntad, no por ley natural. Las aves dejaron de cantar. Las raíces del bosque cercano se movían bajo la tierra, como si quisieran huir. En el centro de Kuo, el templo que había resistido rupturas dimensionales y ecos temporales comenzó a agrietarse sin razón aparente. No era un ataque. Era un síntoma. Uno que ni Goku comprendía del todo. Gabriel apareció en el plano físico por primera vez en semanas. No descendió con trompetas ni con alas abiertas. Lo hizo caminando, vestida con una túnica sencilla, pero con los ojos tan blancos que cualquier emoción parecía ausente. Se presentó en la sala de reunión de Rías sin invitarse. El horizonte se está cerrando, dijo sin rodeos. Y si no abrimos uno nuevo, seremos tragados por el primero. ¿Qué significa eso? Preguntó Akeno. Que el universo está empezando a recordar cómo se sentía antes de que lo nombraran. Antes de las reglas. Antes del bien y el mal. Kiba entrecerró los ojos. Antes de nosotros. Gabriel asintió. Y Goku es el único que ha estado más cerca de eso que cualquier otra criatura viva. Ajuka, desde su sala de observación, analizaba la vibración de las capas dimensionales. El flujo energético no descendía. Se doblaba. Como si algo intentara pasar por todas las realidades a la vez. No en busca de conquista. Ni conocimiento. Solo para estar. Azazel, cruzado de brazos, lo dijo primero. Alguien está llegando. No respondió Ajuka, con los ojos fijos en los resultados. Algo que ya estaba aquí, decidió dejar de fingir. En el bosque, el árbol de hojas azules ardía. No con fuego. Con recuerdo. Cada hoja mostraba un momento vivido. Un rostro. Un dolor. Un grito. Un silencio. Koneko intentó detenerlo, pero su ki fue rechazado. El árbol no quería ayuda. Solo quería que alguien mirara. Que no huyera. Y allí apareció Goku. Sin prisa. Sin armadura. Solo él. ¿Qué pasó?
Preguntó Koneko. Se activó, respondió mientras observaba el tronco. No para luchar, sino para guiar. ¿A quién? A lo que nunca supimos nombrar. El cielo se quebró. No en una sola línea. En espiral. Como si una espina invisible se abriera paso desde un punto fijo en el centro de todos los mapas. Desde el corazón de Goku. El espacio tembló. Y entonces surgió. Un ente que no volaba ni caminaba. Una figura sin forma estable. A veces era una criatura hecha de estrellas. Otras, una columna de palabras. Luego, una silueta similar a Goku, pero con una expresión que nunca había tenido. Hambre. Soy el horizonte vivo, dijo con una voz que sonaba como 1000 ecos superpuestos. No vengo del pasado. Tampoco del fin. Soy lo que se forma cuando alguien se atreve a mirar demasiado tiempo hacia adelante. Goku se adelantó. ¿Qué quieres? Comprobar si mereces cruzarme. La pelea no esperó. El horizonte lanzó un golpe sin moverse. Un pensamiento tan denso que el suelo se volvió líquido. Goku fue lanzado hacia atrás, arrastrando rocas y árboles con su cuerpo. Se levantó con el rostro sangrando. No por el impacto. Por la verdad que lo golpeó. Cada pensamiento del horizonte era una versión del futuro que él no había querido imaginar. Un mundo donde Rías caía. Otro donde Issei se perdía. Uno donde Koneko olvidaba su nombre. Goku apretó los dientes. No vas a obligarme a ceder. El aura brotó. No era Super Saiyajin. Ni Ultra Instinto. Era algo más antiguo. Más controlado. Puro. Corrió hacia el centro del campo, esquivando ondas de energía que no destruían materia, sino memoria. Cada vez que una lo tocaba, Goku olvidaba algo. Un paso. Un entrenamiento. Una sonrisa. Pero él avanzaba. Porque lo que importa, no siempre necesita ser recordado. Luxberry apareció en su mano. La espada ahora tenía grietas. Pero también raíces. Y con ella, lanzó un corte que no tocó al horizonte, sino al miedo. El ente tembló. ¿Sabes lo que haces? Sí, respondió Goku. Peleo para no caer, incluso cuando ya no sé dónde estoy. El horizonte rugió. Esta vez, con intención. Y se lanzó. El choque hizo temblar continentes. Los cielos cambiaron de color. Los sellos antiguos de la guerra celestial comenzaron a resquebrajarse. Gabriel bajó la mirada. Si Goku pierde y Azazel la interrumpió. No va a perder. Porque ya no está peleando para sobrevivir. Entonces, ¿para qué? Para enseñarle al horizonte y que él también puede tener límites. Goku cayó. Rodó por el campo, atravesando piedra y polvo. Se puso de pie. Sin energía. Sin fuerza. Pero con la espada aún en mano. El horizonte se acercó. Su cuerpo ahora era solo una nube con ojos que parpadeaban en distintas direcciones. Últimas palabras. Goku miró hacia el cielo. No quiero ganarte. El ente se detuvo. Entonces, ¿por qué luchas? Para recordarte y que incluso lo infinito y debe rendirse, si intenta apagar lo que ya entendió su valor. Y entonces, lanzó la espada. No para herir. Para sembrar. Luxberry se clavó en el centro del horizonte. Y de allí creció un árbol. No uno físico. Uno de posibilidades. Raíces hechas de decisión. Hojas de pérdida. Tronco de perdón. El horizonte gritó. Pero no atacó. Se deshizo. No porque fue vencido. Sino porque fue entendido. Goku se arrodilló. Koneko lo sostuvo al llegar. Rías, Akeno, Kiba, Shenobia y todos lo rodearon en silencio. Él respiró profundo. No me pidan que lo explique. Nadie lo hizo.
Porque sabían que hay batallas que no dejan cicatrices, solo caminos. Y esa noche, las estrellas bajaron al bosque. Para iluminar el árbol nuevo. El que había nacido y cuando Goku miró más allá del miedo y eligió seguir. Incluso cuando ya no sabía a quién. La noche anterior, el mundo respiró con normalidad por primera vez en semanas. Las estrellas recuperaron su lugar. Los vientos se calmaron. El árbol de posibilidades crecía en el corazón de Quell, su tronco hecho de decisiones que Goku había cortado, sostenido y entendido. Nadie lo tocaba. Nadie se acercaba. Aún así, todos sabían que su existencia no era un regalo. Era una advertencia. Ajuka Belzebub despertó sin saber por qué. Su mente, entrenada para detectar anomalías mágicas antes de que siquiera se formaran, había recibido algo distinto. No una señal, ni una distorsión. Sino un pensamiento. Algo con nombre está por llegar. Y si tenía nombre, era peligroso. En la dimensión olvidada entre planos, un fragmento de suelo se partió sin ser tocado. Bajo él, sellado por cadenas de plegarias rotas y huesos de dragón blanco, algo comenzó a temblar. No gritaba. No empujaba. Solo latía. Como si recordara su razón para existir. Fue Azazel quien dio el aviso. El núcleo muerto de la guerra del primer grito se activó. Eso fue hace más de 40.000 ciclos, respondió Gabriel, sin ocultar su incomodidad. Y sin embargo, y está despertando. ¿Y saben qué es lo más extraño? Todos callaron. Que ese núcleo tiene nombre. Pero nadie recuerda cómo se pronuncia. Goku lo sintió en medio de su entrenamiento. No en su cuerpo. En el aire. Cada partícula se detenía antes de tocarlo. Como si el entorno evitara rozarlo, por respeto y o miedo. Koneko, sentada bajo el árbol azul, lo miraba. Ya no es energía lo que atraes, dijo, sin apartar la vista del tronco. No. Es memoria. ¿Y qué se hace con eso? Se pelea con ella. O se es tragado. Esa misma tarde, una grieta cortó el cielo sobre el límite entre los dominios de demonios y ángeles. No fue una fisura cualquiera. Era una abertura perfecta, circular, negra como el fondo de un recuerdo negado. No traía frío, ni calor. Pero hizo que todos se inclinaran al sentirla. Y del otro lado, no emergió un ejército. Solo una figura. Alta, sin rostro, cubierta con un manto de símbolos antiguos. Cargaba en la espalda una lanza construida con fragmentos de verdades no dichas. Su energía no se movía. No latía. Solo estaba. Como si su existencia no tuviera intención. Ajuka identificó la firma. Pero no supo nombrarla. Solo dijo. Ha llegado el que no debíamos recordar. Rias reunió al grupo al anochecer. Goku, parado al frente, observaba los informes. Mapas que ya no servían. Medidas que no explicaban nada. Los satélites mágicos veían la figura, pero no podían enfocarla. Su imagen se distorsionaba como si rechazara ser comprendida. Akeno cruzó los brazos. ¿Qué hace? Nada, dijo Shinobi. Solo espera. ¿A quién? Koneko lo miró directamente. A Goku. El enfrentamiento se fijó en las ruinas del Valle de los Gritos. Nadie más se acercó. Era campo neutral. No por política. Por necesidad. Allí no funcionaban sellos, ni pactos, ni armas benditas. Solo fuerza. Solo intención. Goku llegó caminando. Sin ki liberado. Sin Luxberries desenfundada. La figura lo esperaba, de pie sobre una roca. Cuando alzó la cabeza, su rostro aún no existía. Pero al hablar, el aire se partió. ¿Tú recuerdas el momento en que olvidé quién era? No te conozco, respondió Goku, firme. Pero caminaste por los pensamientos donde me borraron. Me viste en las posibilidades. Me rechazaste en el juicio. Y aún así y sigues vivo. Goku bajó la mirada. No porque gané. Porque no dejé de caminar.
Entonces demuéstrame que mereces el nombre que cargaste sin saberlo. La figura desenfundó su lanza. Y el campo ardió. El primer choque fue seco. Lanza contra puño. La tierra no se partió. Fue la dirección del viento la que colapsó. El universo, por un segundo, se dobló hacia el lugar donde se encontraban. Goku usó técnica pura. Precisión aprendida en mundos que nadie visitó. La figura respondía con movimientos que no tenían lógica. No era caos. Era un patrón que cambiaba según la decisión del oponente. Cada golpe que Goku lanzaba, volvía como una versión más dura, más cruel, más exacta. No era solo un enemigo. Era un espejo distorsionado de todo lo que habría hecho si hubiera caído una vez más. Goku fue lanzado contra el suelo. Rodó, se levantó. Sangre en los labios. Respiración alterada. La figura se acercó. ¿Vas a caer aquí? No. Porque aún no he dicho tu nombre. La lanza atravesó el aire. Goku esquivó. Apenas. Y con un grito y desató su ki. No era transformación. Era revelación. Su cuerpo brilló sin color. Su energía no explotó. Se expandió con peso. Luxberry apareció en su mano sin ser llamada. Y el momento cambió. El siguiente cruce de ataques fue incomprensible para cualquier observador. La espada cortaba sin tocar. La lanza impactaba sin moverse. Cada golpe era una decisión negada. Cada defensa, un recuerdo aceptado. Ambos movían por instinto, pero uno peleaba por sentido. Y Goku comenzaba a arrinconarlo. Dime tu nombre. Gritó, lanzando una estocada en línea recta. La figura titubeó. Y por primera vez y respondió. Mi nombre fue Kaesun. El mundo tembló. No por el nombre. Por lo que representaba. Goku entendió. Tú eras el que iba a nacer si yo perdía contra el ojo. La figura bajó la lanza. Yo era el final que esperabas nunca tener que escribir. ¿Y ahora, qué haces aquí? Vine a morir por última vez. Goku bajó la espada. No cortó. Solo extendió la mano. Kaesun la tomó. Y desapareció. No en luz. En aceptación. Esa noche, Goku no habló. Solo se sentó bajo el árbol, mientras Luxberry volvía a clavarse a su lado. Koneko lo encontró con los ojos cerrados. ¿Ganaste? No era una pelea. ¿Entonces? Acabé de escribir el nombre y que nunca debió ser pronunciado. Y el árbol y creció una rama nueva. Con una hoja negra. Que no cayó. Cuando Kaesun fue nombrado, no hubo celebración. Solo un silencio denso que se extendió por días. Nadie sabía si era paz o preparación para algo peor. El árbol que creció en el centro de Kuo no paraba de crecer, pero su sombra ya no era tranquila. Tenía peso. Las hojas azules vibraban, las negras se mantenían inmóviles. Cada nueva hoja era una historia no escrita. Y una advertencia. Goku no volvió a entrenar. Ni siquiera meditar. Pasaba horas bajo el árbol, sin hablar. No descansaba, pero tampoco se desgastaba. Observaba. Como si esperara que la tierra le dijera cuándo moverse. Y lo haría. Porque algo se acercaba. Desde el reino caído, Azazel detectó una fisura que no podía ser explicada con lógica. No era una ruptura dimensional, sino una reescritura. Algo estaba borrando la esencia de lugares enteros y reescribiéndolos en un idioma que nadie conocía. No cambiaban las cienas. Cambiaba el propósito. Gabriel, al revisar las zonas afectadas, lo confirmó. Es una intención. No un ser. Entonces no puede ser destruida. No, dijo Michael, cruzando los brazos. Pero puede ser enfrentada. Ajuka desvió la mirada hacia un mapa con puntos rojos que se encendían sin patrón. ¿Sabes qué significa eso? Sí, respondió Gabriel.
Que alguien está intentando reescribir la historia desde su respiración. En el campo de batalla sellado entre los tres dominios, una voz comenzó a oírse en las madrugadas. No era canto. No era susurro. Era una exhalación sin cuerpo que, con cada repetición, convertía una palabra conocida en otra distinta. Paz se volvió deseo. Protección se volvió duda. Nombre se volvió eco. Rías recibió el informe con el rostro pálido. Si esto sigue y la realidad no va a colapsar, dijo Akeno. Va a olvidar qué significa ser real. Goku fue el primero en moverse. Porque el árbol le habló. No con palabras. Con un temblor. Una raíz negra brotó del suelo. Y allí, escrita como si la corteza respirara, apareció una palabra. Una sola. Turcen. Kiba se adelantó. Revisó registros. Buscó en los libros sellados de los demonios antiguos, y en los fragmentos que Azazel guardaba de la Gran Guerra. No encontró el nombre en ningún sitio. Hasta que llegó a la sala del juicio donde Goku enfrentó el ojo. En el centro, una marca vieja, tan tenue que parecía ceniza sobre piedra, comenzó a brillar. Era el mismo nombre. No es un ser. Es un aliento, susurró Kiba. ¿Cómo se pelea contra eso? Preguntó Issei. Goku respondió desde el umbral de la puerta. Respirando más fuerte. La manifestación ocurrió sobre el océano muerto del plano medio. Un mar sin vida, donde las batallas más destructivas del pasado dejaron residuos de poder. Allí, la exhalación tomó forma. No tenía cuerpo. Ni mente. Pero sí centro. Una masa flotante que cambiaba a cada segundo. A veces nube, a veces agua. A veces viento sólido. Pero siempre respiraba. Su aliento era lo que modificaba el entorno. Y ahora lo dirigía hacia un solo objetivo. Goku. El combate no comenzó con ataques. Fue un duelo de presencias. Goku liberó su ki. No como estallido. Como flujo. El mar respondió. Cada ola comenzó a contener palabras. Cada gota replicaba emociones que Goku había sentido, pero nunca dicho. Ira. Tristeza. Culpa. Ternura. Y entonces golpeó. No con puños. Con viento que arrastraba verdades. Goku fue lanzado al agua. Se levantó. Volvió a recibir otro impacto. Esta vez, no cayó. Pero su respiración comenzó a fallar. No porque le faltara aire. Sino porque cada aliento que daba lo hacía recordar algo que ya había dejado atrás. Su primer error. Su primera pérdida. Su primer deseo egoísta. No vas a doblarme, gruñó. Y activó Luxberries. La espada se iluminó. No con fuego. Con determinación. La hoja cortó el aire. El mar retrocedió. Pero el aliento volvió. Más fuerte. Como si ya supiera cómo Goku pensaba. Cada movimiento suyo era respondido con una duda. Cada técnica, con una pregunta. Cada avance, con un eco. Goku se detuvo. No por debilidad. Por comprensión. Turcen dijo en voz alta. No eres enemigo. Eres y la última exhalación de lo que quise ser, y nunca pude sostener. El viento se detuvo. La figura respiró. Y por primera vez, adoptó fiel. Era un cuerpo hecho de aire dorado. No tenía rostro. Pero sí ojos. Eran los suyos. Pero más cansados. ¿Me vas a destruir? Preguntó. No respondió Goku. Voy a aceptarte. La figura tembló. Y entonces se atacó. El verdadero choque comenzó ahí. Velocidad pura. Goku avanzó, usando cada técnica dominada. No por estilo. Por necesidad. Cada golpe era contrarrestado por una respuesta perfecta. Turcen no atacaba con rabia. Atacaba con lógica. No buscaba herir. Solo probar si el guerrero frente a él sabía por qué peleaba.
Y Goku lo supo. Porque aún hay algo en mí que respira, por los demás. Y con un corte limpio y separó el aliento de la forma. El mar cayó. La figura cayó de rodillas. Gracias, susurró. Y se disolvió. Como humo. Pero con paz. Esa noche, en el árbol de Quell, una hoja blanca cayó. Primera en hacerlo. Y al tocar el suelo, floreció. Un brote nuevo. De lo que fue perdonado. De lo que nunca llegó a ser arma. Sol o aliento. El último. El que no fue cortado. No fue el cielo el que cambió primero. Fue el sonido. Un eco leve, irregular, que resonaba entre estructuras, detrás de voces, debajo de pasos. Una vibración que se filtraba sin romper nada, pero torcía cada instante como si intentara respirar por dentro del mundo. No venía de lo alto, ni de lo profundo. Venía de un sitio que nadie había visto. El borde entre el pensamiento de un dios y la duda de un mortal. Y Goku lo supo. Porque ese eco no era una amenaza. Era una llamada. Ajuka lo confirmó antes de que alguien pudiera advertirlo. Los patrones que normalmente mostraban flujo de energía en las capas mágicas dejaron de moverse en líneas. Ahora eran curvas, círculos imperfectos que se tragaban a sí mismos. No es distorsión, dijo frente a Gabriel y a Azazel. Es repetición. Una conciencia que se copia a sí misma buscando perfección. ¿De quién? Preguntó Gabriel, con voz baja. Ajuka dudó. De Goku. En el campo neutral entre reinos, comenzaron a aparecer duplicados. No clones. Ni ilusiones. Eran figuras vagamente parecidas a Goku, cada una con una leve alteración. Una sonrisa forzada, una cicatriz que no correspondía, un brillo apagado en los ojos. Caminaban como él. Hablaban como él. Pero no eran él. Eran reflejos de posibilidades. No son enemigos, murmuró Kiba tras destruir uno que no se defendió. No son reales, añadió Shinobi. Pero sienten. Porque fueron deseos, concluyó Akeno. En medio de ese caos, Rias miró hacia el árbol del templo. Las hojas blancas ya no caían. Ahora temblaban. Y eso solo significaba una cosa. La última forma se estaba acercando. No una criatura. No una mente. Sino una decisión viva. Algo que había tomado forma por ver a Goku decidir tanto, luchar tanto, cargar tanto y sin romperse. Era el resultado inevitable. Una forma sin sombra. Porque ya no necesitaba ocultarse. Goku se levantó del suelo del templo sin decir palabra. Koneko no lo detuvo. Rias no lo miró. Solo bajó la cabeza. Sabían que ese paso era solo suyo. Se dirigió a las ruinas negras, donde el eco se volvió voz. Una figura lo esperaba. Alta. Firme. Inmóvil. Era él. Pero sin nombre. Sin espada. Sin expresión. Solo un cuerpo en estado puro. Sin historia. Sin pasado. Solo cien. ¿Eres el final? Preguntó Goku, sin aura, sin defensa. La figura inclinó la cabeza. Soy lo que queda cuando dejas de cuestionar por qué peleas. Cuando ya no necesitas nombre. Cuando todo propósito se vuelve presencia. ¿Y a qué vienes? A comprobar si el que siguió caminando merece que el camino continúe. Y entonces se lanzó. El primer choque partió la atmósfera. Luxberis no apareció por decisión. Sino por instinto. Cada golpe era exacto. Sin error. Como si la figura supiera lo que Goku haría antes de hacerlo. Pero él no retrocedía. El campo vibraba. Las montañas colapsaban. El aire ardía sin quemar. La figura atacaba con técnica perfecta. Goku respondía con emoción contenida. La pelea no era por vencer. Era por conservar. Cada paso era una memoria.
Cada bloqueo, una promesa. La figura, en un movimiento imposible, desarmó a Goku. Luxberry cayó. Se enterró. Y el reflejo lo miró. Sin espada, ¿y quién eres? Goku no contestó. Solo cerró los ojos. Y cuando los abrió, sonrió. No con soberbia. Con verdad. Soy quien no necesita estar completo para seguir de pie. Y avanzó. Sin arma. Solo con voluntad. Y golpeó. Un solo puñetazo. Sin brillo. Sin ki. Solo verdad. Y la figura y retrocedió. Por primera vez. Sangró. Pero su sangre no era roja. Era luz. Luz que lloraba. Luz que comprendía. Entonces sí puedo descansar. Sí, susurró Goku. Y la figura se deshizo. No como enemigo. Como hermano. Al volver al templo, nadie preguntó. Solo observaron cómo Luxberry se clavaba sola frente al árbol, al lado del brote blanco. Una nueva hoja nació. Gris. Ni sombra. Ni luz. Solo cielo. Y Goku, al sentarse, lo supo. Que la siguiente vez que luchara y no sería para proteger lo que fue, sino para permitir que algo nuevo comience. El amanecer llegó tarde. El sol tardó más de lo normal en aparecer sobre Kuo, como si dudara de su propia ruta. Las sombras eran más largas. Las piedras, más pesadas. Incluso el aire parecía pensar antes de moverse. Nadie lo notaba a simple vista. Pero Goku, sentado bajo el árbol que ya tenía hojas azules, negras, blancas y grises, lo sentía en cada fibra. Como si el mundo se preguntara qué más estaba dispuesto a soportar. Y la respuesta se dibujaba, silenciosa, en la tierra. Ajuka no dormía desde hacía 3 días. La sala de monitoreo no mostraba amenazas. Pero cada patrón era inexacto. Las barreras mágicas se mantenían, los sellos respondían, las puertas entre planos seguían firmes. Pero el tiempo mismo parecía tantear su propio borde. Como si no estuviera seguro de continuar en línea recta. ¿Qué estás escondiendo? Murmuró, mientras miraba una proyección que nunca terminaba de cargarse. Fue Gabriel quien dio el aviso. Encontramos el punto de quiebre. ¿Dónde? No importa el lugar. Porque no está en el espacio. Está en la decisión. Aquel mediodía, el cielo se quebró en una sola línea vertical. No tronó. No ardió. Solo se abrió como si algo hubiera deslizado una hoja entre los segundos. Y lo que descendió no fue un enemigo, ni un eco, ni una criatura. Fue una figura sin nombre, sin intención visible, sin pasado. Una presencia que nos movía. Pero su sola caída empujaba a los más sensibles a temblar de rodillas. Balila sintió antes de que aterrizara. Y por primera vez, no habló. Solo apretó los puños. Porque entendía lo que esa energía transmitía. Un mensaje puro. Este es el final que no quería ser principio. Goku llegó solo. Como siempre. Frente a él, la figura flotaba sin usar poder. Su piel no era piel. Su rostro no tenía expresión. Era solo una forma que no pretendía nada y pero se mantenía allí. ¿Qué eres? Preguntó Goku, firme, sin elevar su voz. Soy el límite que todos esquivaron. ¿Qué buscas? Saber si aún vale la pena no cerrarse. Goku entendió. No era una invasión. Era una última pregunta. Y la única forma de responderla era luchar. La batalla no comenzó con explosiones. Fue una presión que retorcía el espacio a cada paso. Cada vez que Goku avanzaba, la figura retrocedía un paso que no parecía retroceso, sino preparación. Cada golpe no conectaba con carne, sino con conceptos. Goku lanzaba una técnica, pero lo que impactaba era su duda. Su puño contenía la decisión de nunca volverse Dios. Su patada, el miedo de alejarse de los humanos.
Cada impacto era devuelto por la figura con otra opción. Un golpe que contenía la pregunta. ¿Y si hubieras dejado morir a Rías? Otro que susurraba. ¿Y si nunca hubieras frenado tu instinto? Goku sangraba. No porque lo cortaran, sino porque la pelea era con todo lo que él había decidido no ser. Kiba, observando desde lejos, apenas podía mantenerse de pie. No está peleando por salvar nada, murmuró. Está peleando por no volverse otra cosa, dijo Zenobia, sería. Luxberry apareció al borde del campo de batalla. No fue convocada. Fue atraída. Su hoja no brillaba. Su mango temblaba. Goku la tomó. Y por un instante, el mundo se detuvo. Tú no quieres ganar, dijo él, mirando a la figura. Solo quieres saber si sigo creyendo en lo que soy. La figura respondió. No con voz, sino con una carga final. Un golpe sin energía, sin fiel. Solo pura voluntad de detener la marcha del que no se rinde. Goku no esquivó. No bloqueó. Clavó la espada en el suelo. Y gritó. No de dolor. De decisión. El impacto envolvió todo. El cielo perdió color. La tierra se hizo espejo. Y entonces y todo volvió. La figura cayó de rodillas. No herida. Solo cansada. ¿Lo entiendes ahora? Preguntó Goku. Sí, dijo, con voz débil pero firme. Que el límite solo tiene sentido y si hay alguien que se niega a que lo dibujen por él. Goku extendió la mano. La figura la tomó. Y se desvaneció. Sin explosión. Sin despedida. Como si nunca hubiera estado. Luxberry volvió a su lugar. El árbol tembló. Y una hoja roja cayó. Primera de su tipo. Koneko la recogió. ¿Y esta? Goku sonrió, agotado. Esa es la hoja que marca cuando decides quién eres, aunque todo diga que no puedes seguir. Esa noche, Quo durmió tranquila. Pero el viento y por primera vez en mucho tiempo, sopló hacia adelante.